Érase una vez, en un reino donde las montañas tocaban el cielo y los vientos susurraban secretos a los campos, un joven príncipe llamado Edward. Nacido heredero del reino de Halbar, creció rodeado de riquezas, expectativas y silencios. Su padre, el rey Alistair, era un hombre de hierro, cuyas palabras forjaban leyes y cuya mirada bastaba para silenciar una sala. Pero Edward era distinto. Su corazón ansiaba propósito, no solo coronas. No deseaba gobernar por derecho, sino por sentido. A los 27 años, Edward fue convocado para sellar la alianza más importante de su vida. No con espadas ni tratados, sino con un matrimonio. El reino de Bellendra, lejano y envuelto en misterio, llevaba años en aislamiento tras una tragedia olvidada por los libros. De allí venía su prometida, la princesa Eleanor. Todo lo que se sabía de ella era que siempre usaba un velo, un tejido delicado y opaco que cubría su rostro desde la infancia. Nadie jamás la había visto sin él. Edward escuchó cada palabra. Vio el miedo en los ojos de los embajadores. Notó la incomodidad de su padre al hablar de la alianza. Y aceptó. Aceptó porque sabía que el mundo se inclina ante quienes eligen la paz, incluso si eso significa sacrificar lo que queda de su libertad. La boda tendría lugar en la fortaleza de Bellendra, una construcción ancestral de piedra negra y ventanales altos, donde los ecos parecían cantar melodías antiguas. La llegada fue silenciosa, no hubo celebración ni música, solo el sonido de los cascos sobre el puente de piedra y los estandartes ondeando al viento. Edward fue recibido por una comitiva solemne y por la reina madre, una mujer de porte firme, mirada gélida y palabras medidas. Los rumores eran muchos. Decían que había sido maldita siendo un bebé, que su rostro llevaba marcas del pasado que el rey no quería ocultar. Otros afirmaban que era ciega o que el velo estaba tejido con hilos encantados, sellado por un juramento antiguo. Pero lo que más se murmuraba, en tabernas y entre los sirvientes, era que Eleanor era fea, horrenda, indigna de cualquier trono, pero ofrecida en matrimonio para garantizar la paz. «Ella lo espera en el altar», dijo la reina madre, y se dio media vuelta. La ceremonia fue fijada para el día siguiente, y al amanecer, bajo un cielo nublado, Edward entró al gran salón ceremonial. Había candelabros altos colgando de arcos que rozaban el techo. Las ventanas, cubiertas con cortinas de terciopelo, filtraban una luz grisácea. En el centro, sobre una alfombra bordada con los escudos de ambos reinos, ella lo aguardaba. Eleanor, alta, elegante, envuelta en un vestido de encaje dorado que reflejaba la luz como seda líquida. Pero su rostro estaba cubierto por el famoso velo. Un tejido blanco, levemente plateado, que se movía con suavidad al ritmo de su respiración. No se veía nada más que su silueta delicada. El oficiante comenzó los votos. Cada palabra era como un paso hacia lo irrevocable. Edward escuchaba, pero su mente vagaba. Se preguntaba quién era ella realmente, qué secretos ocultaba, qué vida lo esperaba junto a alguien invisible. Y entonces llegó el momento. «¿Aceptas esta unión?», preguntó el sacerdote. Edward asintió. «Princesa Eleanor, ¿acepta usted unir su destino al de él?». Silencio, largo, casi incómodo. Entonces ella habló. Su voz era serena, pero firme. «Sí, las alianzas fueron entregadas». Y finalmente, el oficiante pronunció: «Como dicta la tradición, ahora, frente a todos, la princesa retirará su velo para sellar la unión». El salón entero contuvo el aliento. Edward sintió el corazón retumbarle en el pecho como un tambor. Eleanor alzó las manos. Lentamente, con delicadeza, tocó el tejido que la separaba del mundo, y lo retiró hacia atrás. El velo cayó, y el silencio se rompió en asombro. Ella era hermosa, no de una belleza común, sino de una belleza que parecía sacada de un antiguo sueño. Sus ojos eran claros como el mar antes de la tormenta, sus labios, delineados con suavidad, su rostro, de rasgos nobles,
Llevaba algo que ninguna pintura podría captar. Algo antiguo, etéreo, un misterio intacto. Edward se quedó inmóvil. Todo el salón enmudeció. El murmullo que se levantó después fue como el viento barriendo hojas secas. Pero no fue la belleza lo que el príncipe vio primero. Fue la tristeza, una melancolía escondida detrás de su serena sonrisa, como si llevara un peso invisible, un pasado cosido con silencios y heridas antiguas. La ceremonia terminó entre una mezcla de confusión y asombro. El velo fue recogido por los sirvientes como si se tratara de un artefacto sagrado, y los invitados, antes ansiosos por la conclusión, ahora se perdían en miradas y susurros. Esa noche, Edward y Eleanor cenaron solos en un salón más pequeño. La comida fue servida en silencio. Ella miraba su plato, él a ella. No hacían falta preguntas. Edward sabía que las respuestas no llegarían con palabras, sino con el tiempo. Y fue con ese tiempo que la historia comenzó de verdad. Eleanor no era solo la hija de un reino aislado. Era también la heredera de una promesa hecha por ancestros que alguna vez rozaron los límites de lo oculto. Su velo no había sido solo un adorno. Era un sello, una protección, una advertencia, pero Edward aún no lo sabía. Y a medida que los días pasaban, el reino de Hallvar comenzaba a cambiar. Pequeños detalles, la temperatura, ligeramente más fría al atardecer, aves migrando antes de tiempo. El río central, que atravesaba el reino, empezó a brillar con una luz azulada durante la noche. Señales que los ancianos reconocían, pero temían nombrar. Y en el centro de todo estaba ella, Eleanor, firme, amable, silenciosa, pero nunca vacía. En la penumbra de su nuevo hogar, bajo el peso de las miradas y los secretos, ella comenzaba a recordar quién era y lo que debía hacer. En el dorado silencio que siguió a los primeros meses del matrimonio entre Edward y Eleanor, el castillo de Hallvar parecía respirar de forma diferente, como si cada pasillo, cada tapiz, cada piedra antigua reconociera la presencia de algo nuevo o de alguien que traía consigo recuerdos olvidados. Eleanor caminaba ahora por los salones con el rostro descubierto, pero el velo que había caído en el altar parecía aún flotar, invisible, entre ella y el mundo. La población del reino se dividía. Algunos veían en Eleanor a una reina incomparable, elegante, sabia, con una mirada que hacía callar incluso a los soldados más rudos. Otros, sin embargo, no lograban dejar atrás los susurros sobre el velo, como si su ausencia fuese un engaño, una ilusión a punto de deshacerse. El pueblo respetaba, pero temía lo que no comprendía, y ella, aunque en silencio, lo sentía. Sin pronunciar una palabra, Eleanor percibía los juicios, las miradas demasiado largas, los saludos medidos, los murmullos que surgían un segundo después de su paso. Edward también lo notaba, y dolía más de lo que admitía, porque cada vez que miraba a Eleanor, veía a una mujer luchando por mantenerse erguida, firme, mientras cargaba el peso de generaciones silenciadas. Él intentaba encontrar las palabras justas para alcanzarla, pero Eleanor tenía sus propios ritmos. No se abría con facilidad. Prefería el silencio, los libros de la biblioteca ancestral, los jardines al amanecer, cuando la niebla aún abrazaba las hojas. Y era en esos momentos que Edward la observaba a lo lejos, sin que ella lo notara, enamorándose más de lo que ella escondía que de lo que mostraba. Pero el tiempo, ese escultor paciente y cruel, trajo consigo una nueva amenaza. No venía de las fronteras, ni de reinos lejanos. Venía de Hallvar mismo. Lord Merrick, hermano del rey Alistair y tío de Edward, era un hombre envejecido por la ambición. Durante décadas había servido al reino como consejero, estratega y comandante en tiempos difíciles. Pero con la llegada de Eleanor y el creciente protagonismo de Edward, Merrick empezó a sentirse un fantasma dentro de su propio castillo.
Su voz ya no era la última. Su nombre, antes temido, ahora era solo tolerado. Y eso no lo aceptaba. Merek comenzó a sembrar dudas. Sutilmente, en las cenas, en conversaciones con los nobles, en reuniones con emisarios. Decía que Eleanor no había llegado por voluntad propia, que el matrimonio había sido impuesto y que el velo, al ser retirado, no solo sellaba la unión, sino un acuerdo más oscuro, que el pueblo no conocía en realidad a quien ahora llevaba la corona junto al príncipe. Sí, el velo cayó, pero ¿qué sigue oculto?, decía con falsa inocencia, alzando su copa de vino frente a las chimeneas encendidas. Las palabras de Merek no tenían pruebas, pero sí propósito. Y como toda mentira repetida con suficiente frecuencia, comenzaron a echar raíces. Edward notó los movimientos. Sentía en el Consejo del Reino la creciente vacilación. Las miradas de desconfianza se dirigían ahora también hacia él, y aunque jamás confrontó a Merek directamente, empezó a buscar respuestas donde podía, en el pasado de Eleanor. Fue entonces que, en una noche de llovizna, mientras hojeaba antiguos manuscritos en la biblioteca, Edward encontró una carta escondida entre las páginas de un libro de crónicas de Belendra. La caligrafía era delicada, pero firme. Si algún día esta carta es leída, es porque la promesa está en peligro. El velo no solo protege, también impide que las fuerzas antiguas regresen. La línea de sangre de Belendra guarda un secreto que no puede ser liberado. Protege a la portadora, protege al mundo de aquello que ella lleva sin saberlo. No había firma, solo un símbolo antiguo. Un árbol con raíces que se extendían en espirales. Edward leyó la carta más de 10 veces, y con cada lectura, su corazón se estrechaba. ¿Sabía Eleanor? ¿Era ella prisionera de algo mayor? ¿O guardiana de una amenaza olvidada? A la mañana siguiente, Edward fue a buscarla. La encontró sentada en el jardín de invierno, observando las hojas caer de las vides secas. El sol se filtraba tímidamente por los ventanales, tiñendo todo de dorado. «Necesito saber», dijo él sin rodeos, «sobre el velo, sobre la carta que encontré, sobre lo que llevas dentro». Eleanor no respondió de inmediato. Solo colocó las manos sobre el regazo y respiró hondo. «Hay cosas que ni yo comprendo del todo», dijo finalmente. «El velo no era solo mío, era de todas las mujeres de mi linaje, heredado, transmitido, un sello sobre lo que se hizo mucho antes de que supiéramos caminar. Al nacer, las parteras nos envuelven con él. No se nos enseña a cuestionar, solo a proteger». Ella lo miró a los ojos con una tristeza antigua. «Pero al retirarlo, rompí el ciclo. Por primera vez en siglos, alguien ve lo que siempre fue oculto, y algo dentro de mí está cambiando. A veces, escucho voces en el silencio. Veo imágenes en sueños que no son míos. Siento calor al tocar objetos antiguos. No sé lo que viene, pero sé que debo estar preparada». Edward se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Sea lo que sea, estaré contigo». Pero incluso al decir eso, una sombra cruzó el corazón del príncipe, porque, en el fondo, sabía que lo que se avecinaba era más grande que cualquier promesa. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por sucesos inexplicables. Niños nacían con marcas en forma de raíces en la espalda. Los vientos traían susurros nocturnos por las chimeneas. Estatuas antiguas comenzaban a agrietarse sin razón aparente. Y el árbol sagrado en el centro del reino, aquel con siglos de historia, empezaba a secarse. El pueblo estaba asustado. Y Merek, como una serpiente paciente, aprovechó el momento para actuar. Convocó una reunión de emergencia con el consejo y exigió una votación para que Eleanor fuera apartada del trono, alegando que la estabilidad del reino estaba en peligro. Decía que ella era el origen de los desequilibrios,
que el matrimonio había sido un error estratégico y que el pueblo necesitaba seguridad, no misterios. Edward se enfureció, pero sabía que no podía resolverlo con fuerza. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que el problema no era Eleanor, sino algo que había sido despertado. Entonces, con la ayuda de los monjes del Templo del Norte, inició una investigación sobre el símbolo de la carta. Descubrió que aquel árbol con raíces en espiral representaba a la Orden de Ibera, una hermandad ancestral dedicada a mantener el equilibrio entre mundos. Según los registros, las mujeres de la línea de Bellendra eran descendientes directas de las guardianas de la grieta, una estirpe que, milenios atrás, selló un fragmento de energía del tiempo para evitar que pasado y futuro colisionaran. El velo era más que un tejido. Era un sello de contención. Eleanor no era una amenaza. Era la protección. Con esa verdad en sus manos, Edward regresó al consejo. Habló ante todos. Leyó la carta. Mostró los registros. Contó sobre los cambios que sentía en Eleanor y cómo el reino, en realidad, estaba siendo purificado, no maldecido. Dijo que aquello era solo el inicio de una transición que podía salvar Halvar, o destruirlo si no se comprendía. Mi padre siempre me dijo que el trono es el reflejo del pueblo, dijo él. Si el pueblo teme lo que no entiende, es nuestro deber enseñar. Si el pueblo se aleja de la verdad, es nuestro deber traerlo de vuelta. Eleanor no es el problema. Ella es el puente. El consejo se dividió. La tensión era palpable, pero sorprendentemente, la mayoría votó en contra del retiro. La verdad, aunque envuelta en misterio, había vencido la manipulación de Merek. Pero el tío no aceptó la derrota. Esa misma noche, Merek intentó un golpe silencioso. Sobornó guardias. Intentó secuestrar a Eleanor en sus aposentos, pero ella, guiada por una visión que tuvo horas antes, ya estaba huyendo con Edward por los túneles secretos del castillo. La persecución duró hasta el amanecer. Relámpagos cruzaban el cielo. Las piedras húmedas resbalaban bajo sus pies. La pareja huía como sombras, guiados por recuerdos de antiguos mapas olvidados. Al final, hallaron refugio en el viejo monasterio abandonado del oeste de Halvar, donde los monjes de la Orden de Ibera habían iniciado su linaje. Allí, por primera vez, Eleanor lloró, no por las pérdidas, sino porque, al fin, sentía que ya no estaba sola. Ella era la última guardiana, y él, el primer hombre que se atrevió a amarla sin haber visto su rostro. Mientras el sol nacía, Edward miró a Eleanor, ahora envuelta en una manta sencilla, con el cabello suelto, el rostro mojado por el rocío y las lágrimas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó él. Ella miró hacia el horizonte y susurró, «Ahora, debemos recordar quiénes fuimos y descubrir quiénes aún podemos ser». El tiempo, ese escultor invisible, continuaba esculpiendo los contornos de la nueva vida de Edward y Eleanor, ahora rey y reina. Pero el silencio entre ellos ya no era fruto de incertidumbres, sino de complicidad. Las sonrisas que se intercambiaban en los pasillos de Halvar no eran para los súbditos. Eran refugios entre dos almas que se habían reconocido en la tormenta. Desde que Eleanor eligió revelar su pasado y su origen relacionado con el pacto milenario con el reino de las brumas, el pueblo, antes temeroso, comenzó a verla con otros ojos. No por la belleza que ahora nadie se atrevía a negar, sino por la fuerza con la que enfrentaba los vientos que intentaban arrancar su nombre de la historia. La vieja torre del castillo, cerrada desde hacía mucho, fue abierta nuevamente. Allí, Eleanor creaba un jardín suspendido con plantas que florecían incluso en los meses fríos. Decían que esas flores no obedecían a las estaciones, sino al corazón de la reina. Y tal vez fuera verdad. Porque Halvar, un reino antes endurecido por tradiciones y reglas, ahora florecía junto con ella. Edward,
observaba todo con una inquietud silenciosa. Amaba a Eleanor más de lo que cualquier palabra podría contener, pero sentía que algo aún los envolvía, un hilo invisible de destino no completamente deshecho. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Eleanor caminaba sola hacia los salones de la biblioteca ancestral. Allí, entre los libros que escaparon al tiempo y a la censura, encontró un manuscrito guardado bajo 7 sellos, el libro de los velos. Al abrir la cubierta envejecida, encontró historias de mujeres como ella, reinas veladas, novias ocultas, pactos firmados por linajes olvidados, y entre las páginas, un nombre recurrente, la guardiana de la alianza. Eleanor comprendió, entonces, el verdadero motivo de su unión con Edward. No fue solo para sellar la paz entre 2 reinos. Ella había sido elegida para preservar un puente, una conexión entre mundos, el visible y el invisible, el pasado y lo que aún estaba por venir. El velo no era una prisión, era un legado, pero todo legado lleva un costo. El tiempo avanzaba y el vientre de Eleanor comenzó a crecer. La noticia de que un heredero estaba en camino llenó al pueblo de júbilo. Se organizaron fiestas y comenzaron a componer canciones de cuna, incluso antes del nacimiento. Pero en medio de la celebración, una sombra antigua despertaba. En las profundidades del castillo, donde se encontraban las criptas y cámaras ocultas, un sello ancestral comenzó a fragmentarse. No por hechizo, sino por olvido. Durante generaciones, ese lugar había sido mantenido en secreto por los antiguos reyes de Halvar, pues ocultaba el espejo del origen, un artefacto que mostraba la verdad más cruda de cada alma. Una mañana, al caminar por un corredor prohibido, Edward, guiado por sueños que insistían en mostrarle imágenes del espejo, encontró una puerta entreabierta. La madera crujía como si protestara contra la invasión del tiempo. Allí dentro, envuelto en polvo y sombras, vio el espejo, y en él se vio a sí mismo, pero no como era. El espejo mostró a un Edward frágil, dominado por el miedo, la vacilación y el vacío. Mostró al niño que nunca fue mirado con ternura por su padre, al joven que aceptó un matrimonio por deber y no por valentía, al hombre que amaba, pero que aún dudaba de su propio valor. Salió de allí con el corazón perturbado. Eleanor lo notó. Esa noche, al acostarse junto a él, tocó su mano y dijo solo: «El espejo muestra solo lo que aún no perdonamos en nosotros». Fue la primera vez que Edward lloró en silencio. El parto se acercaba, y con él, la ansiedad. Los ancianos decían que el heredero nacería bajo el eclipse, lo que no ocurría desde hacía más de 100 años. Los antiguos consideraban el eclipse un presagio, ni bueno ni malo, solo inevitable. En el día previsto, las nubes cubrieron el cielo. El castillo fue envuelto por una luz grisácea. El pueblo se silenció. Las parteras se reunieron en la habitación de la reina, que ahora transpiraba entre contracciones y susurros de valentía. Edward estaba allí, arrodillado al lado de la cama, sosteniendo la mano de su amada. Pasaron horas. Los gritos se mezclaron con el rugido de los vientos. Y entonces, el llanto. Un sonido nuevo, inédito. Un llanto que parecía resonar entre las paredes de piedra y ascender por las torres como una señal hacia el cielo. Era un niño. Ojos del color del cielo antes de la tormenta, como los de ella, pero con la firmeza en la mirada que recordaba al padre. Eleanor lo sostuvo con dulzura. No había velo entre madre e hijo, solo un lazo invisible hecho de promesas cumplidas y esperanzas susurradas al universo. Lo llamaron Alaric, que en idioma antiguo significaba aquel que atraviesa. Los años siguientes fueron de paz. Halvar y Belendra prosperaron como nunca antes. Pero la historia de Edward y Eleanor no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se convirtió en una leyenda viva. Cuando Eleanor falleció, décadas después, a los 72 años,
Todo el reino guardó silencio durante 7 días. No hubo corona sobre su tumba, pero sí el antiguo velo. No como símbolo de ocultación, sino de revelación. Edward, ya anciano, permaneció un año más. Escribió cartas a su hijo, ahora rey, recordando los días en que un velo cayó, y el amor, al fin, fue visto en su totalidad, y cuando partió, lo hizo en paz, con una sonrisa tranquila, como si supiera que pronto volvería a encontrar esa mirada que lo cambió todo. Se dice que el jardín suspendido aún florece, incluso en invierno, que las flores de Eleanor jamás se marchitan, y que, en noches muy silenciosas, cuando la luna toca el velo de la montaña, se puede escuchar la melodía de una mujer cantando, una canción sin letra pero llena de memoria, porque algunas promesas atraviesan el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, respira hondo, porque para eso existe nuestro canal. Historias que tocan. Aquí, cada palabra está hecha para emocionarte, inspirarte y hacerte sentir, como si vivieras todo junto a los personajes. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tendrías el valor de amar a alguien sin saber qué se esconde detrás del velo? ¿O preferirías huir de lo desconocido? Dale me gusta a este video, compártelo con quien ama una buena historia y suscríbete al canal Historias que Tocan. Porque aquí, cada semana, vivirás narrativas intensas, romances imposibles y momentos que se quedan en el corazón. Hasta la próxima historia. Y recuerda, algunas promesas atraviesan el tiempo,